Muy bien, jóvenes, empecemos con uno de los temas principales del semestre, la lesión renal aguda. Hace bastante tiempo que ya no se le llama insuficiencia renal aguda, entonces procuren no llamarla de esa manera. La definición ocurre como lesión renal aguda en cuando tenemos una elevación por arriba o una elevación de creatinina por arriba de 0.3 miligramos por decilitro en un lapso menor de 48 horas, o una elevación de creatinina más del 50% de lo que tenía en la basal, o una disminución del volumen urinario menor de 0.5 mililitros por kilogramo de peso por hora durante un lapso mayor o igual a 6 horas. Prácticamente entonces definimos una lesión renal aguda a través de la cifra o elevación de creatinina y la disminución del flujo urinario. Prácticamente también es interesante que vean lo que dice ahí, no puede ser estimado usando creatinina, o no podemos utilizar, en este caso se refiere a utilizar fórmulas en la situación de una insuficiencia renal, aunque prácticamente la elevación de la creatinina nos puede dar o nos puede brindar la capacidad de poder evaluar el grado de lesión renal que tiene ese paciente. Entonces, prácticamente nos quedamos con la primera definición del 2008, Kidney International, y aquí recordar algunas situaciones. La estimación del filtrado glomerular o la concentración de creatinina, recuerden que estamos hablando que hay elevación en el caso de una lesión. Prácticamente la elevación refleja la función total, así que los procesos que afectan un solo riñón, isquemia, litiasis, pueden no manifestarse con elevación de creatinina y por lo tanto pueden retrasar el diagnóstico a evaluar de una lesión renal aguda. Eso es importante que lo recuerden. Para que pueda haber una elevación y cumpla con los criterios que acabamos de ver, prácticamente la afectación tiene que ser bilateral. Si ocurre solamente en un solo riñón, es bien difícil de poderlo valorar. Entonces, Cádigo establece la definición de lesión renal aguda: elevación de la creatinina por arriba de 0.3 miligramos dentro de 48 horas o una elevación del 50%, aunque aquí ya nos dicen una elevación de 1.5 veces la creatinina en el valor basal, que ocurre dentro de un periodo previo de 7 días. Es decir, en 7 días se elevó. Si tenía 1 de creatinina, actualmente ya tiene 2.5 o 3 de creatinina. Prácticamente lo que queda igual es la definición del volumen de orina disminuido por debajo de 0.5 mililitros kilogramo de peso por hora durante 6 horas. Uno de los criterios es necesario para hacer o para presentar una definición completa, o sea que podemos utilizar los 3 criterios o uno solo de ellos para definir una probable lesión renal aguda. Eso es importante también que lo recuerden. La otra definición prácticamente señala una enfermedad renal aguda, distinta a una lesión renal aguda. Prácticamente la enfermedad renal aguda se adhiere o define cuando ocurre una lesión renal aguda en una enfermedad renal crónica. Es decir, un paciente con una enfermedad renal crónica por diabetes, por una glomerulonefritis ya crónica, prácticamente puede tener episodios de agudización de funcionalidad o episodios de lesión renal aguda, y cuando ocurre esto, eso se le llama enfermedad renal aguda. Prácticamente esta enfermedad renal aguda guarda la misma fisiopatología que la lesión renal aguda, solamente con la particularidad de que ocurre en pacientes ya con un deterioro funcional renal previo. Mucho más difíciles de valorar, aunque casi todos ya llevan algún tipo de manejo por alguno de los médicos, y es más fácil obtener laboratorios previos para ver qué tanto pudo haber elevado la creatinina como criterio de lesión renal aguda. ¿Cuál es la importancia de la lesión renal aguda? La lesión renal aguda tiene importancia ya que tiene un alto grado de mortalidad. Prácticamente casi todos los pacientes con lesión renal aguda, como menciona ahí, el 50% casi son o están dentro de las terapias intensivas, y dentro de la terapia intensiva ofrece uno de los marcadores de mayor mortalidad para estos pacientes. ¿Cuál es la importancia de la mortalidad? La pura elevación de 0.3 miligramos por decilitro de creatinina ofrece una mortalidad o incrementa la mortalidad en 4.1 veces. Si sigue elevando la creatinina, nos llega a elevar por arriba del 16 veces la mortalidad. Esa es una de las situaciones principales. 50% aparte van a tener un grado de daño renal residual a pasar de recuperación, y el 5% van a tener dependencia en diálisis. Mientras que si ocurren personas arriba de 65 años, prácticamente el 10% que tuvo una lesión renal aguda van a terminar en diálisis de manera permanente. Entonces, la importancia es el alto grado de mortalidad. Si un paciente tiene una enfermedad, en el contexto actual de una sepsis por COVID-19 o una falla multiorgánica con sepsis,
prácticamente si desarrolla falla renal o lesión renal, aumenta su mortalidad casi 30% y alcanza mortalidades de 80-90%. Entonces es un importante predictor de mortalidad para cualquier enfermedad que complique o que desarrolle una lesión renal aguda. Uremia. Prácticamente vamos a definir uremia, o esta es la definición de uremia. Es un estado donde hay una lesión renal o una falla renal severa en la cual es necesaria la diálisis para salvar la vida. ¿Ok? Prácticamente nos dice que cuáles son la presentación clínica de uremia, aquellos que tienen acidosis severa, con cambios en el estado mental, hipercalemia y sobrecarga hídrica, anemia, hipocalcemia, pericarditis urémica, diátesis hemorrágica y disfunción plaquetaria, es decir, las máximas manifestaciones por intoxicación de toxinas urémicas. Esa sería la definición de uremia, cuando prácticamente requiere de hemodiálisis para frenar la uremia en estos pacientes. Ahora, prácticamente un síndrome, una enfermedad renal crónica terminal que llegó a una etapa 5, pues van a tener esa definición. Pero recuérdense que la lesión renal aguda ocurre en un paciente que tenía una función renal normal, que empezó a elevar creatinina y que empezó a disminuir volumen urinario. Prácticamente antes de este episodio su función renal estaba normal. Entonces, si la elevación de toxinas ocurre de manera aguda, prácticamente los mismos cambios que tengo en la enfermedad renal crónica los voy a obtener, pero en un lapso de tiempo menor, días a semanas, y eso ofrece mayor manifestación o mayor severidad de los cambios que está generando el exceso de elementos que se están quedando dentro del cuerpo. Entonces, la uremia prácticamente es un paciente que tiene una necesidad de diálisis para salvar su vida. Las necesidades de diálisis son prácticamente generadas por la mayor cantidad de toxinas que se tiene o que se están acumulando. Uremia no refleja o no necesariamente es la misma cosa que una enfermedad renal crónica. Recuérdense que la definición aquí del síndrome urémico prácticamente lo definíamos como un montón de manifestaciones en diferentes órganos y sistemas que prácticamente producían lo anterior, pero el daño era crónico, el daño era progresivo. En la lesión renal aguda el daño es agudo. Prácticamente para beneficios de nosotros son las mismas manifestaciones, solo que de manera más aguda. Esa es una de las características importantes que no se les debe de olvidar. Estos pacientes casi siempre sí presentan encefalopatía urémica, casi siempre se ponen bien malos, casi siempre tienen alteraciones en el estado de alerta por la elevación súbita y masiva de urea, creatinina y las otras toxinas de alto peso y mediano peso molecular. La lesión renal aguda, entonces, vemos el primer cuadrito de definición, la podemos definir como prerrenal, intrínseca y posrenal. Prácticamente todo lo que afecte o que sea previo a la vasculatura preglomerular dentro del propio riñón, incluyendo túbulos, intersticio, glomérulo y vasos propiamente dentro del riñón, que incluyen los capilares y también los vasos rectos, y lo que afecta la vía urinaria. Otra imagen en donde se encuentra disminución del flujo sanguíneo renal, que casi siempre son las características de la lesión renal aguda prerrenal. La lesión intrínseca, que es la lesión propiamente ya del parénquima renal, que incluye intersticio, glomérulos, vasos, y la obstrucción, que es básicamente la característica posrenal, que es afectando la parte o la porción de vía urinaria. De los tres tipos de lesión renal aguda, la más frecuente sigue siendo la prerrenal con 45-50%. Las otras dos se dividen el otro 50%, siguiendo con 50% prerrenal, 30% intrínsecas y 20% posrenal. Entonces, prácticamente la prerrenal va a tener o va a ser la que predomina y es la más frecuente y debe ser la más fácil de poder diagnosticar. Otra cuadrito más de lesiones renales agudas, y lo importante aquí va a ser identificar la causa y tratar de identificar o hacer el diagnóstico a través de diferentes marcadores. Prácticamente tenemos una respuesta fisiológica a la hipoperfusión. Si disminuye el volumen extracelular, hay falla cardíaca con bajo gasto, disminuye la presión oncótica o aumenta la permeabilidad capilar, prácticamente entre los tres va a generar un gasto cardíaco disminuido. El cuerpo solamente tiene poquitos sistemas para poder revertir esto. Va a haber activación de los receptores ventriculares y arteriales y va a haber liberación no osmótica de ADH. Va a haber aumento del sistema renina-angiotensina-aldosterona y estimulación simpática. Esos tres sistemas me va a llevar a diferentes manifestaciones fisiológicas a diferentes mecanismos fisiológicos y trastornos fisiopatológicos.
prácticamente va a haber un aumento de la resistencia vascular arterial periférica y renal. El sistema renina-angiotensina va a absorber, junto con la aldosterona activada, va a absorber sodio, va a haber retención de sodio, y la ADH estimulada por la angiotensina 2 y por la liberación osmótica va a generar retención de agua. Entre los tres le van a aumentar o van a mantener la integridad arterial circulatoria, que prácticamente permite que el paciente o la persona siga viviendo, pero si este sistema no es contrarrestado de manera oportuna, va a generar cambios. Esos cambios son la disminución del flujo urinario, como lo ven ustedes, por retención de agua y sodio, que nos da una parte de la definición de la lesión renal aguda. Otra situación, ¿qué tal si lo que ocurre es una vasodilatación arterial periférica? Es decir, son otras causas, una falla cardíaca pero de gasto alto, sepsis, cirrosis, fístulas arteriovenosas o mecanismos de falla cardíaca con presencia de una comunicación arteriovenosa, embarazo, medicamentos vasodilatadores. Prácticamente si tuviera corazón normal, pero tuviera un proceso de vasodilatación periférica, se siguen estimulando vía varoreceptores los tres sistemas: ADH, sistema renina-angiotensina y sistema nervioso simpático. Esas cosas siguen haciendo lo mismo, lo único que saben hacer es retener sodio, agua y aumentar las resistencias arteriales periféricas. En el caso del corazón, pues prácticamente habría un aumento por efecto cronotrópico y inotrópico positivo, y sería el mismo mecanismo, tratar de mantener la integridad. Entonces, si se fijan, los mecanismos son para un lado, para la situación de bajo funcionalidad en la bomba, o para la situación de alteraciones en la permeabilidad o vasodilatación periférica, prácticamente el mecanismo es básicamente la misma respuesta del cuerpo, tratando de ofrecer mayor cantidad de tiempo y manteniendo la perfusión del organismo. Esta respuesta obviamente tiene que ser contrarregulada lo más rápido posible. ¿Cómo se contrarregula? Prácticamente ofreciendo tratamiento a la etiología que haya causado la elevación de estos tres sistemas. Dentro de la lesión renal aguda se crearon varios tipos de escalas o criterios para poder definir qué tan malo estaba la lesión renal aguda. El hecho de tener lesión renal aguda, ya vimos, el puro hecho de elevación de 0.3 de miligramos por decilitro de creatinina te ofrece 4.1 veces más riesgo de que te vayas a morir. Básicamente se crearon diferentes criterios. El primero de ellos es americano, que es la clasificación de Rifle, que nos lo dividía en 1, 2, 3, 4, 5 escalas, y prácticamente nos decía, y la finalidad era que nos decía que la etapa de pérdida o loss era la disfunción renal completa en un lapso de más de 4 semanas, que es prácticamente decir, realmente tu lesión renal aguda fue tan severa que probablemente vayas a terminar teniendo una enfermedad renal crónica y necesidad de diálisis. Y la etapa de enfermedad aguda renal o disease, la última etapa, perdón, que es la ESC, que es la etapa de enfermedad renal terminal, es la disfuncionalidad del riñón persistentemente durante 3 meses. Entonces prácticamente nos englobaba estos dos términos, pero realmente la lesión renal aguda era las primeras letras, lo que es el riesgo, la lesión y la falla. Definían riesgo como la elevación de la creatinina en 1.5 veces o la disminución del filtrado mayor de 25, pero si se fijan, el flujo urinario es prácticamente la misma que la otra definición de K, menor de 0.5 mililitros kilogramo de peso por hora en un lapso de 6 horas. Si orinas menos durante mayor cantidad de tiempo, vas avanzando en la escala hasta llegar a lesión y falla. Falla es menos de 0.3 miligramos kilogramo de peso o anuria o menos de 0.3 en un lapso de 24 horas, y la elevación de la creatinina a 3 veces su valor normal. ¿Sí? Entonces, más o menos es importante que los vayan checando. Posteriormente se creó la clasificación de Akin, que la dividía en 3 grados, sin tomar en cuenta pérdida o la enfermedad renal terminal. Prácticamente nos decían que la elevación de la creatinina era, en este caso era la definición arriba de 0.3 de la creatinina basal que tiene el paciente. Es decir, si tenía 1 y siempre ha manejado 1 y eleva de 1.3 o eleva a 1.4 o 1.5, es cuando tienen que sospechar que pudiera tener una lesión renal aguda. Si cumple ese criterio de elevación de creatinina, es solamente un criterio. Si cumple el siguiente criterio, que es la disminución del flujo urinario, tenemos 2 criterios de los 3 que se necesitaban. Entonces, aquí 1, aquí 2 y aquí 3 es una clasificación de acuerdo a la severidad o elevación de la creatinina y disminución del flujo urinario, que es prácticamente igual a la clasificación de Rifle de los americanos. Aquí prácticamente fue desarrollada en Europa y
es la respuesta a la primera clasificación americana. Entonces fíjense bien, el único criterio o los únicos criterios que no disminuyen son los de flujo urinario, que es bien importante también, que es una parte importante de la valoración del paciente con lesión renal aguda. Siempre saber qué cantidad está orinando para poder establecer, porque ese es el mecanismo o la situación más objetiva que pueden obtener ustedes para graduar la severidad de la lesión renal aguda. Aquí prácticamente nos define el grado 3 como lo siguiente: elevación de creatinina 3 veces o más de 3 veces el nivel normal, o con una elevación de más de 3 veces, o una elevación de más de 0.3 miligramos por decilitro inicial, o una creatinina sérica por arriba de 4 miligramos por decilitro. Prácticamente nos dice, si tienes un paciente que manejaba 1 de creatinina y ahorita tiene 4.5 o 4.2, prácticamente lo defines como un AQI3 por definición de creatinina. Tienen que ir a checar el volumen urinario y si también cumple el criterio de tener anuria o estar anúrico en 12 horas, o tener un volumen disminuido de orina en menos de 0.3 en 24 horas, pues el paciente está con una lesión renal aguda AQI3 o severa. Prácticamente, Código toma las definiciones de estas dos tablas o criterios previos y define también que es realmente un fusilamiento de los mismos criterios. Aquí solamente lo importante es que AQI3 es una creatinina arriba de 4, ¿sí? Entonces es bien importante, y aquí ya nos dicen, ¿sabes qué? Si está en AQI3 no te esperes, inicia terapia de reemplazo renal, ese RRT es lo que significa. Entonces todo paciente con una lesión renal aguda que tenga más de 3 veces la elevación de creatinina, o que tenga una creatinina de 4, prácticamente está destinado a iniciar terapia de reemplazo renal buscando el tratamiento de una lesión renal aguda. Si mi paciente ya está anúrico en 12 horas o tiene un volumen de menos de 0.3 mililitros por kilogramo de peso en 24 horas, prácticamente está definiendo que el paciente va a requerir de terapia de reemplazo renal. Y la terapia de reemplazo renal para estos pacientes, siempre y cuando no haya contraindicación y que haya buen funcionamiento de bomba, es en hemodiálisis. Entonces, la uresis en la lesión renal aguda prácticamente va a ser uno de los elementos más importantes que tienen que valorar y tienen que hacerlo objetivo. Todo paciente tiene que tener medición de flujo urinario. Tienen que tener control de líquidos, qué tanto entro de líquidos o qué tanto le estoy metiendo de líquidos y qué tanto estoy orinando. La oliguria se define como menos de 400 mililitros por día. Recuérdense que tenemos que orinar un volumen por arribita de 400, 450 para evitar la elevación de toxina. Si estoy orinando menos de eso, pues obviamente voy a tener elevación de toxinas que me pueden dar un síndrome urémico. Prácticamente la anuria se define como la falta de orina obtenido al momento de cateterizar una vejiga, ponerle una sonda urinaria, y prácticamente nos dice que la lesión es tan severa que probablemente se vaya directamente a la necesidad de diálisis o hemodiálisis como terapia de reemplazo renal. Solamente hay una cuestión bien importante que tienen que tomar en cuenta. Casi siempre, si un paciente llega a un servicio de urgencias y dice que no orina en un lapso de 12 a 24 horas, prácticamente tenemos que descartar que existe una obstrucción urinaria, sobre todo a nivel vesical o a nivel del cuello de la vejiga. En el caso de ser hombre, una hipertrofia o un cáncer de próstata, que esas son las causas postrenales que se pueden manifestar como anuria. Para las causas prerrenales e intrínsecas que se manifiesten con anuria, es decir, no hay ninguna obstrucción en vía urinaria, prácticamente casi siempre terminamos ofreciendo hemodiálisis como terapia de reemplazo para salvar su vida. ¿Ok? Entonces, es bien importante que ustedes, desde el momento que están interpretando, sospechando una lesión renal aguda, establezcan qué tanto ha disminuido el volumen de orina a través del interrogatorio y después lo hagan objetivo colocando o haciendo que se mida el volumen de orina del paciente al estar dentro de un hospital. Entonces, 3 mecanismos: prerrenales, intrarrenales y posrenales. Los 3 me van a llevar oliguria a través de diferentes fisiopatologías. Si es prerrenal, prácticamente la disminución del filtrado glomerular por hipoperfusión genera la liberación de aldosterona y absorción de sodio por la angiotensina 2 en el túbulo proximal y disminuye y se secreta también, la hormona antidiurética, disminuyendo el volumen de orina. Si es intrarrenal, prácticamente aquí voy a tener otras cosas agregadas aparte de las 2 respuestas de aldosterona y ADH aumentados, que es la obstrucción intratubular y la disminución del filtrado glomerular, que también me lleva a oliguria. Y si es posrenal, prácticamente tengo obstrucción. La obstrucción genera aumento de la presión, eso genera aumento o alteraciones a nivel del intersticio renal porque se
transporta la presión de manera retrógrada y eso genera vasoconstricción renal con hipoxia. Y a su vez eso genera edema intersticial y ese edema intersticial genera mayor cantidad de obstrucción sobre la luz de los capilares tubulares y también sobre los mismos túbulos, generando también una disminución de la producción de orina y aumentando también la presión sobre los glomérulos. Eso es lo más interesante en la posrenal, que también es capaz de llevarme a una oliguria. Ahora, prácticamente tenemos diferentes maneras de abordar el paciente. Tienes lesión renal aguda, el siguiente paso es establecer tu etiología. Es prerrenal, intrínseca o posrenal, para eso utilizamos diferentes marcadores. Las causas prerrenales, que son las más frecuentes, casi siempre son debidas a depresión de volumen o alteraciones en la bomba, en la capacidad de mantener un gasto cardíaco. Aunque también hay medicamentos que interfieren, que pueden alterar de manera imprecisa algunos mecanismos compensatorios. ¿Ok? Prácticamente definimos con estos tres. La causa prerrenal o la etiología es por disminución del volumen arterial efectivo, situación bajo volumen, disminución de la contractibilidad cardíaca, falla cardíaca o vasodilatación sistémica como sepsis. Realmente se refiere a los estados de choque que vieron ustedes en fisiopatología. Estas causas es la principal causa de una etapa prerrenal. Puede haber vasoconstricción renal mantenida siempre y cuando utilicemos AINES, IECAS o ARA2, inhibidores de calcio en la orina, hipercalcemia. Y la afectación de largos vasos, en el caso de una estenosis de la arteria renal, eso se refiere a RAS bilateral, y prácticamente que yo he utilizado un IECA. Todo lo que afecta en los vasos preglomerulares también son capaces de darme un daño prerrenal, pero lo más frecuente es la disminución del volumen arterial efectivo. Prácticamente se manifiesta con los siguientes índices. Los índices de lesión renal aguda prerrenal son un sedimento blando, la presencia de lo que son cilindros hialinos, acuérdense que los cilindros hialinos prácticamente están formados por proteína de Townes-Horsfall, uromodulina. Tenemos una relación Boone-creatinina arriba de 20. Recuerden esa relación que la vimos todavía cuando dábamos clase en aulas. Y esa relación Boone-creatinina que realmente me hace pensar que realmente existe elevación del sistema renina con aumento de la absorción de sodio y agua y de urea por parte de la ADH y de la aldosterona. Prácticamente tenemos un sodio urinario menor de 20 y tenemos una osmolaridad urinaria por arriba de 500. ¿Qué quiere decir? Que el paciente está disminuyendo el volumen a expensas de generar una orina concentrada con una osmolaridad urinaria mayor de 500 y prácticamente me está diciendo que existe activación de la hormona antidiurética. Recuerden que la activación de la hormona antidiurética es por arriba de 300 miliosmoles o 300 osmoles. El FeNA, o fracción excretada de sodio, hace referencia al sodio urinario. Prácticamente se necesita medir en la orina de 24 horas y muchas veces no es posible medirlo porque tenemos volúmenes muy bajos de orina. Y el FeNA nos dice que es la capacidad de absorción de la cantidad de sodio es muy alta, está absorbiendo mayor cantidad de sodio estimulada por la aldosterona. Por eso es menor de 1%. Normalmente la capacidad de excretar sodio es de 1% a nivel renal. Y cuando es menor de 1 significa que estoy estimulando la absorción de sodio, ya sea por el túbulo colector cortical o túbulo proximal por la presencia de aldosterona o angiotensina en exceso, que ya vimos que son los mecanismos compensatorios. Entonces, esos tres grupos de situaciones o de etiologías que causan una lesión renal aguda prerrenal prácticamente tienen estos índices urinarios para la sospecha. El principal marcador laboratorial o bioquímico de un paciente con lesión renal aguda prerrenal es la relación Boone-creatinina. Siempre hagan una relación Boone-creatinina y si está siempre por arriba de 20 es una lesión renal aguda prerrenal hasta no demostrar lo contrario. El principal marcador clínico, ojo, el diferente es clínico, el otro era laboratorial, de un paciente con lesión renal aguda prerrenal es administro líquidos y mejora el volumen de orina. ¿Qué quiere decir? Que mi paciente está teniendo o está mejorando la pipí o la cantidad o volumen de pipí que orina al mejorarle la cantidad de volumen extracelular y de volumen intravascular. Ese es el marcador clínico. Paciente que orina al momento de que yo pongo bolos o cargas de solución, les habla de que es una lesión renal aguda prerrenal. La van a recuperar con volumen.
paciente que tiene una relación BUN-creatinina es un marcador de lesión bioquímico o laboratorial de lesión renal aguda prerrenal. ¿Ok? La azoemia prerrenal o lesión renal aguda prerrenal es disminución del filtrado glomerular debido a la disminución de la perfusión renal, con mínimo daño celular. Lo esencial es el diagnóstico. Una vez que mejorando el estado de hipoperfusión, la función renal regresa a la normalidad dentro de 24 a 72 horas. Este cuadrito es muy sencillito, es más fácil de entender. Prácticamente tenemos dos causas: disminución del volumen extracelular, pérdidas de líquidos, estados de choques por pérdidas renales, pérdidas gastrointestinales o pérdidas al tercer espacio. La situación en la que tengo volumen extracelular aumentado pero con baja calidad o baja perfusión o llenado arterial obedece a causas cardíacas, gasto cardíaco bajo o vasodilatación sistémica, sepsis. Prácticamente aquí están englobadas las principales causas de prerrenal y recuerden que es la etiología más frecuente de una lesión renal aguda. La disminución del volumen intravascular o la depresión puede ser por hemorragia, pérdida de fluidos a nivel renal, gastrointestinales, pérdida por la piel, tercer espacio. La disminución del volumen efectivo y bajo llenado arterial puede ser también por otras situaciones. En este caso el gasto cardíaco, que realmente el volumen efectivo no se refiere tanto al volumen, sino se refiere a la capacidad o la presión con la que llega a los tejidos. A eso es lo que se refiere. Y la falla cardíaca y la vasodilatación periférica son las principales causas. Los cambios renales intrahemodinámicos prácticamente se refieren a la utilización de medicamentos. En este caso, vasoconstricción de la arteriola aferente o efecto preglomerular generado por los AINES, por la inhibición de prostaglandinas y los inhibidores de la ciclooxigenasa 2, prácticamente son los medicamentos que van a llevar a vasoconstricción de la arteriola aferente de manera sostenida. Ojo, si hay vasoconstricción de la aferente, disminuye la llegada de líquido, disminuye la presión de filtrado y disminuye el filtrado glomerular, disminuyendo el volumen de orina y aumentando la creatinina sérica. Prácticamente tenemos otra situación: aquellos medicamentos que tienen efecto de vasodilatación en la arteriola eferente o efecto postglomerular. Son aquellos medicamentos que prácticamente utilizamos para el tratamiento crónico, que es la utilización de IECAS o ARA2. Entonces, si estos dos medicamentos, AINES, IECAS y ARA2, los utilizamos en un paciente que tiene un mecanismo o una lesión renal aguda intrínseca prerrenal, prácticamente estamos perpetuando la lesión renal aguda prerrenal. Así es que la primera situación con estos medicamentos es evitar lo más que se puede el uso de AINES en un paciente con una lesión renal aguda prerrenal y evitar el uso de IECAS y ARA2 para el control de la presión. Prácticamente lo que vimos en síndrome nefrítico: no utilices IECAS y ARA2 por 72 horas hasta que hayas revertido o hasta que hayas estabilizado la función renal. Si llegas a utilizarlos, es probable que te vayan a incrementar el nivel de creatinina y disminuir más el filtrado glomerular. Este es el mecanismo. Prácticamente es conocimiento que ustedes están adquiriendo, que se suma al conocimiento del síndrome nefrítico. Todo paciente con lesión renal aguda, prácticamente prerrenal o intrínseca, con síndrome nefrítico, tienen o están obligados a quitar IECAS, ARA2 y AINES. En este otro cuadrito bonito, prácticamente tenemos la isquemia o cómo genera la lesión renal aguda por isquemia, cómo genera daño. Si hay disminución de la oxigenación, tenemos daño a nivel microvascular y a nivel tubular. A nivel tubular todo vale. Existe destrucción del citoesqueleto, apoptosis, necrosis de las células tubulares, descamación y obstrucción de la vía tubular o obstrucción tubular. Si ocurre a nivel glomerular o a nivel de los vasos rectos a nivel medular, existe también vasoconstricción mantenida, disminución de la producción de vasodilatadores, daño estructural de las células endoteliales de los vasos y aumento de la respuesta leucocítica, infiltración por los malditos macrófagos y adherencia leucocitaria incrementada. Todo eso por isquemia. Un paciente con lesión renal aguda prerrenal va a tener isquemia, sí. Es decir, tiene una causa que está más allá del riñón, pero que va a tener realmente efectos en el riñón de manera, si no se puede revertir la causa inicial o la causa etiológica. La insuficiencia renal intrínseca hace pauta o nos trata de explicar aquellas lesiones que son o están dentro o aquella serie de patologías que están dentro del riñón. Aquellos que afectan al glomérulo, aquellos que afectan al intersticio, a los vasos rectos,
aquellos que afectan las zonas medulares, prácticamente son todo lo que afecta el parénquima renal. El daño intrínseco o parenquimatoso prácticamente lo dividimos en 4 etiologías. Aquello que afecta al glomérulo, que son las glomerulonefritis, de las cuales el síndrome nefrítico es el principal campeón, acompañado de la glomerulonefritis rápidamente progresiva. Prácticamente tenemos las enfermedades de vasos pequeños o medianos intrarrenales, que prácticamente son aquí una serie de enfermedades, vasculitis, y tenemos unas enfermedades como la microangiopatía trombótica, que eso sí ya no lo vamos a alcanzar a ver, que prácticamente afectan los vasos intraparenquimatosos renales y también pueden afectar alguna parte de los glomérulos. ¿Ok? Aquí tenemos, bueno, seguimos, nefritis intersticial aguda, que ya la vimos, prácticamente un montón de drogas que nos pueden dar esa presencia. Infecciones, enfermedades infiltrativas autoinmunes, que todas generan una nefritis intersticial aguda, cuya manifestación principal es una lesión renal aguda. La característica más importante o los índices son los que hemos visto en cada una de estas enfermedades. Prácticamente para la nefritis intersticial aguda teníamos cilindros leucocitarios, teníamos algunos cilindros hemáticos, un poquitito de sedimento activo, la presencia de eosinófilos en orina y un montón de linfocitos en algunas situaciones. Para la glomerulonefritis pues teníamos los marcadores de sedimento activo, cilindros hemáticos, cilindros leucocitarios, y en el caso de las que se acompañan de lesión renal aguda, pues lo que habíamos visto de consumo de complemento en algunos casos solamente, ¿ok? Pero prácticamente todas las causas terminan o acaban teniendo una lesión patológica que se llama necrosis tubular aguda. Es decir, una nefritis intersticial aguda me puede dar una necrosis tubular aguda, sí. Una glomerulonefritis me puede dar una necrosis tubular aguda, sí. Una enfermedad de pequeños vasos o vasos intraparenquimatosos, como una vasculitis o como una microangiopatía trombótica, me puede dar una lesión renal, una necrosis tubular aguda, sí. Y la isquemia progresiva prerrenal que progresa de una enfermedad prerrenal, ¿me puede dar una afectación parenquimatosa? Sí, me da la afectación con necrosis tubular aguda. Prácticamente la necrosis tubular aguda es el síndrome de más severidad por una afectación o por una lesión renal aguda. Una vez que tengo necrosis tubular aguda, mi paciente va a estar obligado a necesitar de diálisis para poder salvar su vida. Prácticamente la necrosis tubular aguda obliga al paciente que se encuentra en una clasificación de Akin 3. ¿Ok? Ahora, ¿cuáles son las situaciones o cuáles son las causas? Las principales causas son la isquemia, es decir, una lesión renal aguda prerrenal que no pude resolver, que siguió progresando y en un lapso de 72 a 96 horas progresó y ya me dio necrosis tubular aguda por el efecto de la isquemia sobre los túbulos. A eso se refiere la diapositiva que vimos hace rato. También puede ser por toxinas, es decir, medicamentos que atacan perfectamente o atacan directamente al sistema tubular, elementos propios como la liberación de mioglobina en el caso de una rhabdomiólisis, las mismas proteínas también me pueden dar una lesión tubular cuya máxima manifestación de severidad es la necrosis tubular aguda. ¿Ok? ¿Cómo se manifiesta? Prácticamente la necrosis tubular aguda va a tener un muy bajo volumen de orina, va a tener la presencia de cilindros granulares pigmentados o lodosos, cafezosos. Son aquellos típicos pacientes que ustedes van a rotación clínica y observan una sonda Foley junto con una bolsa de recolección de orina en el cual es bien poquito el volumen que tiene y es cafezoso. Parece lodo o parece agua de Jamaica. Perdón, agua de tamarindo. Típico paciente, ya el paciente ya no va a orinar, ya cayó en una necrosis tubular aguda y el paciente va a requerir de tratamiento sustitutivo para salvar su vida. Prácticamente tenemos los mismos marcadores que vimos en lesión renal aguda prerrenal. Tenemos una fracción excretada de sodio en la cual me dice ya no hay capacidad de absorber sodio tanto por la aldosterona o por la angiotensina 2, la aldosterona en el túbulo colector cortical o la angiotensina 2 en el túbulo proximal porque ya está dañado el túbulo. Prácticamente ya no tienes capacidad de absorber sodio, por lo tanto el sodio en orina es mayor de 20. ¿Ok? Entonces, prácticamente vas a empezar a perder sodio por incapacidad tubular de reabsorción. Y la relación BUN-creatinina cae por debajo de 20, entre 10 y 20 principalmente. Y nos dice, realmente ya no hay una causa prerrenal, sino tu causa es intraparenquimatosa. Esos son los principales índices que vamos a utilizar. Y la osmolalidad urinaria también me dice, ¿tienes función o tienes alguna actividad de la hormona antidiurética o no tienes ninguna actividad?
Esto es porque el túbulo colector medular también cae en lesión por la necrosis tubular y tampoco tiene actividad de la hormona antidiurética. Por lo tanto, mi osmolaridad urinaria cae por debajo de 350 o 300. ¿Ok? Entonces, todo me indica que la lesión tubular es extensa y tengo deficiencia de los sistemas hormonales para compensar. Si tengo deficiencia de los sistemas hormonales, que nomás tenía los 3, prácticamente mi paciente se va a morir. Si no hago nada y si no ofrezco una terapia sustitutiva. La biopsia renal se puede utilizar en un paciente con lesión renal aguda siempre y cuando la etiología permanezca inconclusa. Normalmente recuerden de las contraindicaciones de la biopsia renal: la presión arterial sistólica por arriba de 150, el uso de anticoagulantes, el uso de AINES, antiagregantes plaquetarios. Prácticamente casi siempre lo esperamos a mejorar un poquitito la uremia del paciente mandando la hemodiálisis 1 o 2 sesiones y posteriormente realizamos la biopsia, cuando la etiología sea bien difícil de conseguir o no tengamos una etiología de la lesión renal aguda intraparenquimatosa. ¿Ok? Si el paciente está en uremia, prácticamente primero lo dializamos y después hacemos una biopsia, siempre y cuando con los riesgos. Recuérdense que para cuando hay elevación de urea, en el caso o en el contexto de una biopsia renal, damos desmopresina, prácticamente un derivado mineralocorticoide sintético. Eso es porque la desmopresina y la hormona antidiurética tienen la capacidad de expresar mayor cantidad de factor de von Willebrand y permite manejar o mejorar la hemostasia en estos pacientes. Eso sería el uso de la desmopresina, o para qué utilizamos desmopresina en un paciente que quiero hacerle una biopsia renal y está urémico o requirió o está dentro de una lesión renal aguda. Entonces, la necrosis tubular aguda tiene dos causas: isquémica, nefrotóxica. Casi siempre la isquémica es por progresión de una lesión renal aguda prerrenal, hipotensión, shock. ¿Ok? Y las nefrotóxicas o tóxicas prácticamente derivan de toxicidad por parte de elementos propios, como la mioglobina, la hemoglobina o medicamentos que estamos utilizando, aminoglucósidos, medios de contraste, anfotericina, cisplatina. Prácticamente todas esas sustancias son capaces de dañar o acumularse a nivel tubular, generando una misma respuesta de necrosis tubular aguda. Obviamente depende mucho de la dosificación y de la cantidad de medicamento que estén ofreciendo. La necrosis tubular aguda habitualmente es una combinación de aspectos tóxicos y lesión isquémica. ¿Cómo es esto? Si yo tengo un paciente con una lesión renal aguda prerrenal, hay isquemia. Pero yo llegué y le di un medicamento el cual no ajusté para la función renal que tenía en ese momento, y es un medicamento conocido como nefrotóxico. Entonces prácticamente yo soy el culpable de que el paciente haya progresado de una prerrenal en la cual orina todavía y ahora pasa una necrosis tubular aguda en la cual el volumen de orina es mínimo, y prácticamente lo mandé a que iniciara tratamiento sustitutivo urgente. ¿Ok? Ese es uno de los principales elementos que quiero que ustedes cuiden. Todo paciente con lesión renal aguda tienen que tener algunos factores, entre ellos cuidar no dar medicamentos nefrotóxicos, evitar AINES y evitar durante 72 horas el uso de IECAS o ARA2. Ahora, ¿cuál es la fisiopatología? Prácticamente tenemos lesión en vasos y endotelio por la disminución del flujo sanguíneo renal. Hay disminución del óxido nítrico, vasoconstricción mantenida, congestión medular, bla, bla, bla. Prácticamente tenemos hipoxia tubular en la necrosis tubular aguda. La necrosis tubular aguda, vamos a ver nosotros el daño histológico con atrofia a nivel tubular, y vamos a ver cambios isquémicos y algunas imágenes de división o aumento del ciclo celular dentro de las células. Ahora, prácticamente la lesión o la necrosis tubular aguda trae o viene consigo o inicia en una zona en la cual es el túbulo proximal en la zona S3, y posteriormente sigue con el asa de Henle, el túbulo cortical y con el túbulo colector medular, en ese orden, es decir, lleva en un orden descendente. La isquemia renal vemos que tiene lesión endotelial, lesión vascular, lesión glomerular, y prácticamente aquí nos habla de una lesión citosólica por incremento de calcio con vasoconstricción renal y deterioro de la autorregulación renal. Siempre todas las características es disminución del filtrado glomerular. Eso es lo que genera que la isquemia sea uno de los principales componentes que obligan a o que generan la respuesta de necrosis tubular aguda. Es importante que lo revisen con detenimiento.
Las tres fases de la necrosis tubular aguda son las fases de la lesión renal aguda, es decir, va a tener una fase prodrómica entre la lesión renal aguda y el desarrollo de falla renal, fase oligúrica o anúrica y la fase de recuperación o postoligúrica, que es la fase diurética o de recuperación en el cual tenemos una diabetes insípida nefrogénica. Empieza a mejorar, pero lo último que mejora, acuérdense que es de manera descendente, la capacidad de la hormona antidiurética para mantener un volumen de orina normal. Entonces sus pacientes empiezan a mejorar el volumen de orina, pero empiezan a orinar demasiada cantidad, también favorecido por la gran cantidad de toxinas que acumularon y realmente se genera una diuresis osmótica por la gran cantidad de creatinina y urea que se acumuló en sangre que está tratando de vaciar a través del volumen de orina y por la incapacidad todavía de la hormona antidiurética de poder concentrar la orina. Pero esas son las tres fases. Las tres fases prácticamente ocurren cuando ocurre una necrosis tubular aguda. Por eso estas tres fases no se observan siempre en las causas de lesión renal aguda. Sobre todo no se observan en la lesión renal aguda prerrenal. Se observan hasta que hay daño intraparenquimatoso o intrínseco o hay necrosis tubular aguda. Prácticamente tenemos alteraciones. Las alteraciones son a nivel tubular, generadas por una afección tubular isquémica hipóxica. Prácticamente lo que tenemos es la pérdida de polaridad celular y la pérdida del borde del cepillo. Prácticamente ya no sirven para absorber sodio. Todos los sistemas absortivos de sodio se vuelven a reintroducir dentro de las células tubulares y por lo tanto es cuando empiezo a perder mucho sodio a través de la orina y tengo una fracción excretada de sodio o un sodio urinario arriba de 20. Una vez que hago eso, hago un reordenamiento apical de integrinas y mando todos esos sistemas a la membrana vasolateral. Una vez que tengo el reordenamiento hacia la membrana vasolateral, pues menos voy a absorber sodio y menos voy a absorber otras sustancias. Y el reordenamiento apical de integrinas y el ordenamiento en el citoesqueleto prácticamente me llevan a que empiecen a tener alteraciones en el funcionamiento de las células epiteliales tubulares y las células epiteliales tubulares empiezan a caerse dentro de la luz tubular. Empiezan a caer en apoptosis. ¿Sí? Algunas células caen en muerte celular por apoptosis y otras en necrosis. Realmente la que domina más es la apoptosis, pero el único problema es que no alcanzan a formar montones de vesículas, sino que lo que ocurre más frecuentemente es que la célula caiga completa dentro de la luz tubular generando obstrucción luminal. Esa obstrucción luminal prácticamente genera que también se pierdan células viables como viene en la imagen y eso está obstruyendo el flujo urinario intratubular. Ese flujo urinario intratubular prácticamente hace que se empeore el daño y se pierde la formación de orina y es por lo que casi siempre esta necrosis tubular aguda casi siempre alcanza el nivel de AKIN3 y casi siempre requerimos de tratamiento sustitutivo. No hay manera de que orine el paciente. Entonces, una lesión epitelial puede ser subletal o letal. Si es letal, caen en apoptosis y necrosis y mayor frecuentemente la lesión es por apoptosis. Si la lesión es subletal, prácticamente la célula queda en reposo, no hace nada, no absorbe sodio, no absorbe ningún otro elemento y tampoco tiene actividad o tampoco responde a hormonas que se estén liberando. En este caso, aldosterona, angiotensina 2 o hormona antidiurética. Prácticamente voy a tener o se genera una lesión en la cual existe disfunción tubular y por lo tanto les vuelvo a comentar, normalmente manda directamente al paciente a necesitar terapia sustitutiva renal en hemodiálisis. Entonces, principales zonas, proximal y asa de Henle, porque posteriormente tubos colectores corticales y medulares. Ahí es lo más importante que se deben de aprender. Y la última parte es la lesión renal aguda posrenal o obstructiva. Prácticamente aquí la obstrucción ocurre a nivel del ureter, pero debe ser bilateral. Múltiples causas de obstrucción ureteral que van a revisar en neurología, fibrosis retroperitoneal, nefrolitiasis bilateral. Bueno, eso sí lo vamos a revisar nosotros. Y sobre todo a dónde llegan prácticamente los dos riñones y los ureteros a nivel de la vejiga. Si existe patología obstructiva a nivel vesical o a nivel del cuello vesical, prácticamente los dos riñones se van a ver alterados y los dos riñones van a tener alteración en el funcionamiento y eso causa elevación de creatinina y disminución del flujo urinario. La lesión progresiva con obstrucción, en este caso que la imagen muestra
la historia natural de una neuropatía obstructiva por un problema a nivel prostático es que se va generando el paso de orina a nivel ureteral por parte de la vejiga. El uretero se empieza a incrementar la luz a través de la orina que no puede pasar directamente a la vejiga o que está refluyendo de la vejiga y puede llegar a afectar a los riñones, afectando los sistemas caliciales mayores y menores, y también puede generar que esa misma cantidad de orina no pase a través de los túbulos colectores medulares y lo que son las papilas, generando la lesión por reflujo, que vimos anteriormente que se trataba de una lesión por nefritis intersticial crónica. Una vez que tengo dilatación ureteral y tengo dilatación pielocalicial, es decir, de la pelvis renal y de los cálices, a eso le llamamos hidronefrosis. Hidronefrosis realmente es la manifestación o la dilatación pielocalicial por un proceso obstructivo urinario. Puede ser bilateral, que casi siempre se desarrolla con lesión renal aguda obstructiva, o postrenal, o puede ser unilateral, que es una de las situaciones en las cuales muchas veces existen pacientes con procesos obstructivos, pero como el otro riñón compensa, nunca nos damos cuenta. Cuando se hace algún estudio, realmente se encuentra que el riñón o uno de los riñones dejó de funcionar desde hace tiempo, pero el otro se estuvo compensando el funcionamiento, pero nunca hubo una manifestación como tal de elevación de urea o creatinina. Para que pueda haber una lesión renal aguda postrenal, entonces tiene que haber una obstrucción ureteral bilateral o una obstrucción del cuello de la vejiga, para que los dos riñones se vean afectados en su funcionamiento y así pueda tener los criterios de lesión renal aguda de CADIGO. Entonces, obstrucción ureteral bilateral, obstrucción unilateral cuando solamente tengo un solo riñón, y lo más importante es siempre los problemas vesicales y a nivel de cuello de la vejiga. Ahora, la lesión renal aguda, ¿por qué me aumenta tanto la mortalidad? Aparte de elevarme las toxinas urémicas, prácticamente ocasiona una disfunción distal de órganos. Esa lesión renal aguda entonces es igual también a un estado proinflamatorio con disregulación inmunológica. Esa disregulación inmunológica me lleva a falla cardíaca, a falla pulmonar, a falla hepática y a falla del sistema nervioso central. Prácticamente recordemos que muchas de las sustancias que necesitaban filtrarse eran citocinas, factor de necrosis tumoral alfa, interleucina 1 y algunos elementos propiamente de celulares como los ICAMs. Todo eso hace que se generen mayor expresión de citocinas en diferentes tejidos y el exceso de citocinas que no pueden ser degradados por la malfunción hepático generado por la lesión renal aguda y por la falta de la capacidad de poder excretar esos elementos, genera disfunción o falla cardíaca, con apoptosis de miocitos e infiltración de neutrófilos a nivel del miocardio. La lesión más frecuente que uno ve en un paciente con lesión renal aguda es la lesión pulmonar, que es una lesión pulmonar aguda, que es una lesión que ustedes deben de haber visto ya en Neumo, que es el síndrome de insuficiencia respiratoria aguda del adulto. Prácticamente es la lesión más importante. Puede ser que el paciente no tuvo ningún proceso pulmonar como causa de la lesión renal aguda, pero la lesión renal aguda le va a dar un síndrome de insuficiencia respiratoria aguda del adulto como manifestación. Es lo que causa más la mortalidad de los pacientes. Existe aumento de la permeabilidad microvascular a nivel de la circulación pulmonar por todas las cosas proinflamatorias que se están acumulando y alteraciones en la producción de acuaporinas y transportadores de potasio o canales de canales de sodio a nivel y que impiden lo que es el adecuado flujo de líquido a nivel pulmonar, favoreciendo la lesión de los alveolos y de los neumocitos y generando este tipo de síndrome. A nivel hepático prácticamente existe lesión, hay disminución de la capacidad de antioxidante, pero hay aumento de la capacidad de peroxidación lipídica. Recuerden que los hepatocitos se convierten en un elemento que tiene gran cantidad de colesterol para producir bilirrubinas y gran cantidad de lipoproteínas, y prácticamente el hecho de elevar sustancias generadas o sustancias tóxicas prácticamente hacen que estos elementos generen lipoperoxidación o lesiones por radicales libres dentro de los hepatocitos. Aparte de que, recuerden que a nivel hepático es donde se lleva a cabo el ciclo de la urea, y esto es lo que favorece principalmente el daño. El exceso de urea, al pasar a través de las enzimas hepáticas o querer pasar a través de las enzimas hepáticas dentro de los hepatocitos en la zona 1 hepática, prácticamente genera
la oxidación o la lesión por peroxidación de radicales libres y genera la lesión hepática en estos pacientes. Eso hace que más sustancias que necesitaban de la descomposición o detoxificación hepática se sigan acumulando y generen mayor daño tanto a nivel renal como a nivel de todos los tejidos. Recuérdense que esa es la causa de por qué la lesión renal aguda mata gente o es un marcador de alta mortalidad. Y a nivel del sistema nervioso central, prácticamente los factores estimulantes de colonia de granulocitos, monocitos, prácticamente están o generan lesión neuronal y es bien importante que recuerden lo que les dije al principio, que casi todos los pacientes tienen un estado confusional bien importante cuando tienen una lesión renal aguda y casi siempre van a requerir de tratamiento sustitutivo. Entonces, los efectos son a nivel hepático, a nivel renal. Aquí tenemos efectos a nivel, en esta imagen, a nivel gastrointestinal, a nivel pulmonar y a nivel de médula ósea. Todos los efectos son generados por la acumulación de toxinas urémicas. Todos los efectos dan mayor mortalidad. El de mayor mortalidad es a nivel pulmonar. Casi siempre todos los pacientes que tienen una lesión renal aguda terminan siendo o terminan necesitando aporte o manejo de la vía aérea. ¿Ok? Entonces, en el contexto actual, una infección por COVID-19 que ataca y genera un síndrome de insuficiencia respiratoria aguda del adulto termina mostrando sepsis o termina mostrando falla multiorgánica. Dentro de esa falla multiorgánica prácticamente hay lesión renal aguda y es lo que incrementa la mortalidad de estos pacientes. Entonces, la lesión renal aguda tiene efectos sistémicos en diferentes órganos y sistemas. Eso es un estado proinflamatorio. Particularmente vulnerable los pulmones, tenemos sobrecarga de líquidos, aumento de la permeabilidad vascular y estado proinflamatorio. Es el principal órgano afectado y es el que da la afectación de este por una lesión renal aguda o secundaria a la lesión renal aguda, es la que también da mucha mortalidad. Ahora, lo más importante que tenemos que encontrar después de haber visto toda esta fisiopatología es lo siguiente. ¿Qué voy a hacer con un paciente que tiene o sospecho que tenga una lesión renal aguda o un AKI? Prácticamente tengo que establecer si tiene criterios de AKI. Si aumentó o elevó creatinina, si elevó la creatinina durante 7 días previos, si la elevó durante 48 horas o tiene alteraciones en el volumen de orina. Si hay sospecha, hay que generar reconocimiento temprano. El segundo paso es tratar de determinar la etiología. ¿Cómo la determino? Tengo que establecer o determinar el volumen que tiene el paciente, el estado de perfusión y el nivel de potasio sérico. Tengo que establecer qué tipo de volumen, si tiene depresión de volumen, si tenemos gastos cardíacos bajos o tenemos vasodilatación sistémica. Todo eso lo hago a través de la historia clínica y lo hago a través del examen clínico. ¿Cómo valora el estado de perfusión? Prácticamente lo hago con examen clínico y bioquímica o laboratorios, nivel de potasio con bioquímica y laboratorios. Y genero la evaluación de un urianálisis. Recuerden que la hipercalemia y el edema pulmonar incrementan el riesgo de muerte en forma temprana y habitualmente incrementan la necesidad de tratamiento sustitutivo renal. Entonces, primero es sospechar que el paciente tenga una lesión renal aguda. Segundo, mando pedir exámenes de laboratorio, reviso a mi paciente y establezco si está depletado de volumen para sospechar que es una lesión renal aguda prerenal. Valoro el gasto cardíaco o valoro los determinantes de gasto cardíaco y valoro si existen datos de aumento de la permeabilidad o choque séptico, choque cardiogénico o choque hipovolémico. Realmente esa es la característica principal. Aquí ponen ustedes en uso las manifestaciones de los tipos de choques que vieron en fisiopatología. Tienen que establecer qué tipo de choque tiene el paciente y si no es un tipo de choque, pues tengo que ir a ver si no es una lesión renal intrínseco parenquimatosa renal. Si aparte de eso tengo un choque y mi riñón ya tiene datos de una necrosis tubular aguda, pues prácticamente estoy haciendo el diagnóstico de una lesión renal aguda aquí 3 con necrosis tubular aguda y el tratamiento es terapia o inicio de tratamiento sustitutivo renal a la de ya. Entonces, el examen general de orina también, aunque casi no estoy orinando a mi paciente, es necesario y obligado que lo hagan. Prácticamente es el diagnóstico diferencial entre una lesión renal aguda prerenal y una intrínseca. El típico afectación o al típico patrón bioquímico de una lesión renal aguda prerenal es un sodio urinario bajo, junto con elevación de la creatinina sérica y aumento de la creatinina a nivel de la orina, también,
Y tenemos la elevación del ácido úrico. Si ustedes se recuerdan, la elevación del ácido úrico también era una manifestación prerrenal por el aumento de la absorción de urea y ácido úrico a nivel del túbulo proximal, junto con una osmolaridad urinaria alta. Es decir, voy a tener una densidad urinaria por arriba de 1.035 o entre 1.015 a 1.035. Si ya caí en un daño parenquimatoso con necrosis tubular aguda, prácticamente voy a tener mucho sodio en la orina, voy a tener disminución de la creatinina a nivel en la orina, porque ya no estoy filtrando, y disminución del ácido úrico. ¿Ok? Y mi osmolaridad urinaria va a ser baja. ¿Por qué? Porque ya no tengo actividad de la hormona antidiurética. Eso es bien importante que ustedes chequen si pudiera haber algunas otras manifestaciones. Recuerden que esos son los índices urinarios, pero aquí lo más importante del examen general de orina es medir la osmolaridad y la densidad urinaria para que también se apoyen en eso y obviamente haber medido la cantidad de sodio urinario que tiene el paciente. Prácticamente utilizamos los elementos o índices urinarios. Prácticamente solamente me sirven para diferenciar entre una insuficiencia o lesión renal aguda prerrenal y una necrosis tubular aguda como daño intrínseco. Si ustedes se fijan en múltiples marcadores, yo trato de hacer o explicarles los más importantes porque muchos de esos tampoco se pueden obtener en un hospital común y corriente. Y el índice de falla renal, que es una relación que viene abajo, sodio urinario entre creatinina urinaria, entre plasma o creatinina plasmática, prácticamente es una situación que nos ayuda a establecer la presencia o no de lesión renal aguda o necrosis tubular aguda, pero con los exámenes, la osmolaridad urinaria, la gravedad específica urinaria, la osmolaridad plasmática, bueno, la osmolaridad plasmática no. Fíjense bien, entonces, pongan atención en la densidad urinaria, osmolaridad urinaria, sodio urinario. La fracción excretada de sodio, como dice ahí, es el mejor índice, pero a veces es muy difícil de conseguir. La fórmula es muestra allá abajo. Prácticamente si tienen mucho sodio tirándose por la orina o poco sodio, pues va a ser el diagnóstico. Y tenemos la llamada relación Boone-creatinina. Esos serían prácticamente los 4 índices o marcadores más importantes. Densidad urinaria, osmolaridad urinaria, lo que es el sodio urinario, la fracción excretada de sodio y la relación Boone-creatinina serían los principales elementos a establecer en un paciente con sospecha de lesión renal aguda, tratando de hacer un diagnóstico diferencial entre una lesión renal aguda prerrenal y necrosis tubular aguda. El siguiente paso dentro del protocolo es, primero tuviste la duda o la sospecha. Segundo, trataste de establecer el estado de perfusión, el estado de volemia del paciente y mandaste solicitar laboratorios para medir el potasio y para medir sedimento urinario y medir marcadores o realizar los índices o marcadores de lesión renal aguda. El tercer paso es entonces prácticamente hacer el diagnóstico entre una enfermedad renal crónica y una causa obstructiva. Mandamos a hacer un ultrasonido. El ultrasonido prácticamente me va a excluir la presencia de obstrucción. Si está obstruido voy a tener hidronefrosis o dilatación pielocalicial. Prácticamente si está obstruido, pues el tratamiento es para una lesión renal aguda postrenal. ¿Ok? Mido o confirmo la presencia de los 2 riñones, establezco la longitud y establezco, sobre todo a través de la longitud, la probable presencia de una enfermedad renal crónica. Recuerden que la enfermedad renal crónica se acompaña de cicatrices en el parénquima, fibrosis intersticial, pérdida del volumen renal y disminución de la longitud o del tamaño renal. Si tengo un riñón entre 8 y 9 centímetros, sugiere enfermedad renal crónica. Si mi riñón está entre 10 y 11 centímetros, es un riñón normal. Más probable que la elevación de creatinina y la disminución del flujo urinario sean consecuencia de una lesión renal aguda. Recuerden, la lesión renal aguda es una persona que tenía un riñón que funcionaba normal antes de iniciar los eventos. ¿Ok? Una enfermedad renal aguda, que es la que vimos al principio, es aquel paciente con enfermedad renal crónica que tiene una agudización porque se le complicó con alguna de las etiologías de la lesión renal aguda, pero previamente ya teníamos una afectación de funcionamiento renal. Entonces, el ultrasonido descarta la presencia de obstrucción y el ultrasonido prácticamente me dice si la lesión renal aguda me muestra riñones de tamaño normal, entre 10 y 11 centímetros, es una lesión renal aguda y tengo que ponerme a trabajar para empezar a darle un tratamiento. Si hay aumento en la ecogenicidad,
lo voy a ver en la lesión renal aguda y en la lesión renal crónica. En la lesión renal crónica por la fibrosis que existe a nivel cortical, por glomerulosclerosis, y a nivel intersticial por la fibrosis intersticial. Prácticamente voy a ver un adelgazamiento cortical solamente en la enfermedad renal crónica, y prácticamente el tamaño renal está disminuido en la enfermedad renal crónica. Esos son los otros hallazgos ultrasonográficos de importancia. Entonces, siempre en un paciente con sospecha de lesión renal aguda tengo que hacer un ultrasonido para establecer la probable causa y que no se trate de una enfermedad renal crónica agudizado o una enfermedad aguda renal. ¿Ok? Prácticamente tengo en tiempo el inicio de la lesión renal aguda, un periodo de ventana de 8 a 48 horas, que es la etapa en la que se eleva la creatinina y me da el criterio de más de 0.3. Una vez que termina ese tiempo de ventana, prácticamente ya tengo o ya está llevándose a cabo una lesión renal aguda. Para eso tengo los biomarcadores tradicionales, que son la urea y la creatinina como elevación, y lo que es la disminución del flujo urinario, que serían los biomarcadores después de 48 horas. Pero antes de las 48 horas puedo utilizar algo sí, que son los llamados biomarcadores de detección temprana de AKI. Estos biomarcadores prácticamente utilizamos una serie de biomarcadores tanto a nivel sérico como a nivel urinario, que son durante el periodo de ventana antes de la elevación de la urea y la creatinina. Prácticamente son señaladores de que algo está ocurriendo a nivel renal y que se va a desarrollar una lesión renal aguda. Los marcadores son la cistatina G, en el cual se eleva con disminuciones de filtrado glomerular pequeñas, y prácticamente la cistatina C es un inhibidor de proteína cisteína, que se filtra y absorbe en el túbulo proximal. Tenemos el KIM1, que es la molécula 1 de lesión renal, que es un receptor de fosfatidilcerina que transforma las células tubulares en fagocitos para isquemia, y es específico para sospecha derivada de una lesión renal aguda por isquemia o una necrosis o una lesión intraparenquimatosa por toxinas. La N-gal, que es la lipocalina asociada a la neogelatina de neutrófilos o gelatinasa de neutrófilos, prácticamente se expresan en neutrófilos y en células de los túbulos proximales y se asocian a progresión de la lesión renal con cambios tubulares. No se utiliza en lesión renal. Entonces, N-gal prácticamente me está obligando a establecer que se está llevando a cabo una necrosis tubular aguda como complicación o una lesión parenquimatosa intrarenal con necrosis tubular aguda. Y la interleucina 18 se aumenta en forma general en todas las lesiones isquémicas y tóxicas. Entonces, fíjense bien. Prácticamente tengo marcadores de detección temprana. Mido N-gal o mido cistatina C. Prácticamente a nivel sérico y a nivel urinario, N-gal prácticamente me hace el diagnóstico. Si ocurre
Entonces, prácticamente mis dos biomarcadores de más importancia es el uso de cistatina C y el Enegal. Prácticamente la cistatina C lo utilizamos en un predictor de que se está desarrollando una lesión renal aguda prerenal, y el Enegal prácticamente lo utilizamos para la situación en la cual se está produciendo una necrosis tubular aguda. Mis dos biomarcadores son o se establecen su utilidad dentro del periodo de ventana de 8 horas a 48 horas. El manejo general de la lesión renal aguda prácticamente obliga a lo siguiente. Tenemos que establecer el mecanismo si es perrenal, intrínseco o posrenal. Si es posrenal es el más sencillo, ¿no? Tenemos que hacer que orine el paciente, tenemos que establecer una manera de quitar la obstrucción. Si es intrínseco, pues tenemos que eliminar la mayor cantidad de nefrotóxicos, o cuando menos no dar nefrotóxicos al paciente que ya de por sí ya tiene una lesión de necrosis tubular aguda, y tenemos el daño renal, en el cual tenemos que corregir el estatus de volumen, mejorar el estado de perfusión, y prácticamente utilizaríamos soluciones, vasopresores, y evitar el uso de otros medicamentos. Ahorita lo vamos a ver. Entonces, prácticamente mi solución de utilizar en un paciente con lesión renal aguda prerenal, que es la más frecuente, es una lesión o es una solución salina isotónica al 0.9%. Prácticamente desde 2004, como viene ahí en el New England, nos dice que la solución salina es igual a utilizar la solución con albúmina, y prácticamente nos obliga a descartar el uso de gelatinas o utilizar soluciones coloides que no sean albúmina, ya que son nefrotóxicas y dañan a nivel del sistema tubular más rápido. A nivel el uso de albúmina, que prácticamente dice que es igual, realmente ahorita también vuelve a haber un poquitito de situaciones de no utilizarla de manera inicial en pacientes en los cuales no exista aumento de la permeabilidad, o el mecanismo de disminución de la perfusión renal no haya sido por disminución o por aumento de la permeabilidad, ya que la albúmina también, como solución coloide, también en algunos casos, en el contexto de una lesión renal aguda, pueden desencadenar daño nefrotóxico con afectación de afectación osmolar a nivel de las células tubulares. Tengo que evitar todos los medicamentos que conozco como nefrotóxicos, aquellos que prácticamente se acumulan dentro del sistema tubular, y si necesito utilizar alguno de estos medicamentos, prácticamente necesito revisar su dosificación y cambiar su dosificación a una dosificación ajustada al funcionamiento renal que tiene el paciente. Debo de tener siempre o optimizar el estado hemodinámico de mi paciente, y recuerden, el uso de dopamina, a menos que lo quiera con efecto o dosis vasoconstrictora, que es una dosis alfa o una dosis beta, la dosis dopa de la dopamina no sirve para prevenir o tratar la lesión renal aguda. Desde el 2005 se conoce, y el uso de diuréticos tampoco se utiliza para mejorar el funcionamiento del riñón. Prácticamente el uso de diuréticos lo aconsejamos para disminuir la sobrecarga de líquidos en el paciente que ya casi no está orinando, al igual que el uso de manitol como diurético osmótico. ¿Puede tomar de 1 a 3 semanas en recuperarse de una necrosis tubular aguda? Sí, puede ser tan rápido como 3 días, 5 días, 7 días, hasta 3 semanas. Y prácticamente hay gente, recuérdense, el 5% que no recuperan y requieren estar en diálisis durante otra temporada o una temporada de tiempo más avanzada. Siempre hay que anticipar las principales complicaciones de una lesión renal aguda: la sobrecarga de líquidos, el aumento de potasio, el aumento de fósforo, la acidosis metabólica. ¿El aumento o los episodios de lesión renal aguda aumentan el riesgo de progresión de la enfermedad renal crónica? Sí, si un paciente tenía una enfermedad renal crónica en estadios 3A con 55, 58 mililitros minuto de filtrado glomerular, le toca caer en una lesión renal aguda, tiene una enfermedad renal aguda o una enfermedad renal crónica agudizada, prácticamente puede ser que esos 55, 58 horas se transformen en 25, 30, y ahí quede de manera que haya avanzado más rápidamente su enfermedad renal en poquito menos cantidad de tiempo de lo que debería haber avanzado, y le ofrece pues el hecho de que tenga ahora otro tipo de manifestaciones bioquímicas de la enfermedad renal al haber terminado con menor funcionamiento del que tenía previo al episodio de lesión renal aguda. Lo más importante también aquí es establecer cuáles son las indicaciones urgentes de diálisis. Las indicaciones urgentes de diálisis básicamente las debimos o las establecemos con esta mnemotecnia de A, E, I, O, U en inglés,
que son cuándo voy a necesitar utilizar diálisis siempre y cuando tenga refractariedad al tratamiento o que el tratamiento convencional no tenga ninguna respuesta en un periodo de 6 a 8 horas. Así tengo que si tengo acidosis metabólica, prácticamente en 6 a 8 horas que no haya mejorado, tengo que dializarlo. Si tengo alteraciones en el potasio y de 6 a 8 horas que ya he iniciado un manejo, tampoco haya mejorado, tengo que dializarlo. Si mi paciente tiene intoxicaciones, prácticamente tengo indicaciones para ciertos tipos de elementos tóxicos como el metanol, el etilenglicol, la metformina, que casi todos causan acidosis acidosis metabólica, anion gap alto, el uso de intoxicación por salicilatos, por otro tipo de elementos, prácticamente también esos tipos de medicamentos o sustancias requieren la utilización o la indicación de diálisis, en el caso de hemodiálisis urgente. La sobrecarga de volumen, la falla cardíaca, sobrecarga de volumen entendida como la nasarca o como el derrame pleural, y la presencia de uremia, que es trastornos coagulativos, la encefalopatía urémica o la perditis urémica son considerados indicadores de hemodiálisis urgente. El beneficio de una terapia de reemplazo renal temprana aún permanece en controversia, aunque habitualmente ya lo estamos utilizando. La terapia de reemplazo renal es, ok, tienes una elevación de urea y creatinina, prácticamente vamos a iniciarte de manera temprana porque ya sabemos que tu riñón va a dejar de hacer pipí o tienes marcadores de necrosis tubular aguda y nunca vas a recuperar un funcionamiento rápidamente para evitar las complicaciones que se le van a venir encima. Es decir, estamos previendo o anticipando al haber demostrado que ella tiene una necrosis tubular aguda y no nos vamos a esperar a que empiece a tener sobrecarga de líquidos, hipercalemia o acidosis refractaria al tratamiento. Manejo de la hipercalemia, de la acidosis, del edema pulmonar como sobrecarga hídrica, aquí viene. Es importante que le den una checada a cada uno de ellos y prácticamente son indicaciones, estas 4 son indicaciones casi siempre de inicio de hemodiálisis urgente. La dividimos en indicación de terapia de reemplazo renal en indicaciones absolutas. Hipercalemia refractaria a tratamiento mayor de 6.5 mil equivalentes o milimoles por litro. Sobrecarga hídrica con edema pulmonar en un paciente oligoanúrico, es decir, no está orinando nada y está bien edematoso o tiene problemas pulmonares e hipoxia. Y si tienen alteraciones en el estrato de volumen en un paciente que tiene poca capacidad para manejar alto volumen, como un paciente con una falla cardíaca o una ácido agudizada. Las indicaciones relativas las menciono aquí como la acidosis persistentemente refractaria a tratamiento con un pH menor de 7.2, pacientes en los cuales tienen algunas enfermedades que prácticamente son pocamente respondedoras a cualquier tipo de medicamentos, entre ellas incluimos la glomerulonefritis rápidamente progresiva y las complicaciones urémicas que también son desarrolladas casi siempre. Prácticamente las complicaciones urémicas, como bien ahí dice, síntomas urémicos, especialmente cuando la urea es mayor de 40 o 112 miligramos por decilitro. Prácticamente aquí nosotros cambiamos la cifra. Realmente la cifra de uremia más importante es cuando alcanzan entre 140 y 150 de urea o una BUN entre 75 y entre 70, 75 y 80. Es cuando realmente la cantidad de urea sí expresa o puede generar trastornos funcionales. Espero que lo hayan anotado. Y la falla o la resistencia a diuréticos, mi paciente sigue estando con sobrecarga, ya no orina nada, le pongo dosis de diurético importantemente y no orina nada, pues prácticamente nos está diciendo este paciente va a requerir sacar volumen de alguna otra manera. ¿Cómo voy a sacar ese volumen? A través de hemodiálisis, a través de lo que llamábamos ultrafiltrado, sacar volumen y sodio o sal a través de meterlo a una máquina de hemodiálisis. Entonces, prácticamente el codito verde que vimos hace ratito es indicativo de iniciar terapia de reemplazo renal en un paciente con lesión renal aguda. Entonces, manejo integral de la lesión renal aguda es cuáles son las metas de tratamiento de reanimación hídrica, mantener un volumen urinario entre 30 y 50 mililitros por hora o de 0.5 mililitros por kilogramo de peso por hora. Mantener una presión arterial media igual o mayor de 80 milímetros de mercurio. Y las medidas generales de toda lesión renal aguda que deben de aprendérsela es todos los medicamentos se ajustan como si el paciente tuviera un filtrado menor de 20 mililitros minuto. ¿Sí? Para eso sí utilizo la CK de EPI para poder estimar y poder saber qué tanto es el problema renal que tiene en ese momento. Tengo que evitar todos los medicamentos que yo ya sé que son nefrotóxicos,
principalmente aminoglucósidos, vancomicinas como antibióticos o anfotericina como antimicóticos, prácticamente tengo que evitar su uso y utilizar otra alternativa. Si no puedo evitar o usar otra alternativa, tengo que ajustar su dosificación. La otra medida general es que debo de evitar IECAS y ARA2 en un lapso de 72 horas, y el control hipertensivo en caso de que el paciente esté hipertenso prácticamente requerirá el uso de calcio antagonistas y uso de beta bloqueadores, como habíamos visto en el síndrome nefrítico. Nos vamos a enfocar en tres escenarios. Prácticamente el primer escenario es un paciente con hipovolemia, bajo gasto cardíaco o vasodilatación de resistencias periféricas. Tiene criterios de lesión renal aguda prerenal y tiene un BUN de 75 o una urea de 50. Ese BUN de 75 es el valor que se toma en cuenta para establecer la necesidad de inicio temprano de terapia de reemplazo renal. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo un paciente con 150 de urea o un BUN de 75, me puede o es una indicación relativa de poder decidir yo, ¿sabes qué? Está muy alta tu urea, te voy a iniciar un tratamiento sustitutivo temprano, ¿sí? Ahora, fíjense bien, en su examen nacional también les preguntan algunas cuestiones. La indicación absoluta de inicio de terapia por elevación de urea es cuando la urea esté por arriba de 200 o de 200 para arriba o tengan un BUN de 100. Esa es la indicación absoluta. La indicación relativa es cuando tenga un valor de 150 de urea o un BUN de 75, es una indicación relativa para el inicio de temprano de terapia de reemplazo renal. El inicio temprano significa que el inicio antes de esperar que aparezcan todas las complicaciones generadas por todas las sustancias tóxicas que se van a empezar a acumular de manera rápida. ¿Ok? Ahora, si ustedes hacen o recuerdan prácticamente, entonces yo voy a establecer o voy a pensar en la probable necesidad del paciente que necesite hemodiálisis urgente como terapia de reemplazo renal en un paciente con lesión renal aguda cuando tenga una creatinina arriba de 4, que es un AQI3, cuando tenga un volumen de orina o esté anúrico o tenga menos de 0.3 mililitros por kilogramo de peso en 12 horas, o cuando tenga una urea de 150 miligramos por decilitro o un BUN de 75. Esos serían mis tres marcadores o indicadores de inicio temprano de terapia de reemplazo renal. Son los que yo voy a tomar en cuenta para decidir si el paciente realmente no va a responder a ningún manejo y realmente le toca iniciar terapia sustitutiva. El hecho de mandarlo a terapia sustitutiva tampoco es fuera de peligro. La mortalidad está entre el 50 al 60% en la primera sesión de hemodiálisis, que es algo que también se explica al paciente. Bueno, en este paciente prácticamente tiene una lesión renal aguda prerenal, le tengo que manejar con líquidos. Solución salina del 0.9%, solución Hartmann. Prácticamente lo llamamos reto hídrico, pero el reto hídrico ya quedó en desuso. Normalmente lo que hacemos es dar soluciones en cargas o bolos para ver la mejoría del volumen urinario, ¿sí? Y para mantener una presión arterial media en 80 milímetros de mercurio. Recuerden, mi principal indicador clínico de lesión renal aguda prerenal es que yo le pongo volumen al paciente y me mejora el volumen de orina. Eso me indica que la lesión renal aguda es prerenal y debo de poderlo mejorar con la aplicación de volumen de líquido. Para esto prácticamente recuerden ustedes la necesidad de establecer cuáles son requerimientos basales de líquidos en el paciente y tomar en cuenta si tienen patologías. Si tienen insuficiencia cardíaca, pues 600 mililitros por metro cuadrado de superficie corporal, y si son líquidos basales es de 1.5 a 2 litros. Si mi paciente no tiene datos de sobrecarga hídrica o si desarrolla los datos de sobrecarga hídrica, hipertensión, edema periférico, edema pulmonar, prácticamente tengo que utilizar el diurético, y la otra indicación era diurético con albúmina, como lo vimos en el manejo del síndrome nefrótico. Si existe falla de bomba, nuestro paciente va a necesitar aminas, dopa, dobutamina, norepinefrina, siempre con la finalidad de mantener una presión arterial media o de perfusión mayor o igual a 80 milímetros de mercurio. En nuestro siguiente paciente es un caso en el cual existe hipovolemia, bajo gasto, hipoperfusión, vasodilatación de resistencias periféricas, y mi paciente tiene criterios de lesión renal aguda prerenal específicamente como el otro. Manejo con líquidos, manejo con aminas, pero no hay respuesta. Ni mejoro el volumen de orina, no puedo mantener una presión arterial media adecuada y empieza a haber datos bioquímicos de necrosis tubular aguda isquémica. Empieza a haber anuria o dejó de orinar en lugar de mejorar la anuria con los volúmenes de líquido o con los bolos que son entre 5 a 10 mililitros por kilogramo de peso
o de 3 a 5 mililitros por kilogramo de peso, pasándolos en media hora o en 30 minutos o máximo una hora, no hubo una respuesta. Prácticamente el paciente no tiene ninguna respuesta y me está diciendo de manera indirecta que el paciente cayó en necrosis tubular aguda. Este paciente tiene más chance de tener las complicaciones por hipercalemia, acidosis, trastorno del estado de alerta y sobrecarga hídrica. ¿Qué le voy a dar a este paciente? Si el paciente no está orinando, no respondió a ningún tipo de maniobra al mejorar o al dar mayor carga, necesito el uso de algún medicamento para mantener una presión arterial media adecuada y aún así no mejoró la perfusión del riñón y no mejoró el volumen de orina y sigue aumentando la creatinina, prácticamente me obliga a iniciar tratamiento sustitutivo renal en hemodiálisis intermitente preferentemente. Y por último, la lesión renal aguda intrínseca. Si desde el principio tengo un BUN o una urea arriba de 150 o un BUN mayor o igual a 75, tengo criterios clínicos de una lesión renal aguda, le doy tratamiento específico para la patología, en este caso una glomerulonefritis rápidamente progresiva con un síndrome nefrítico o cualquier causa de síndrome nefrítico con afectación o una nefritis intersticial aguda e inmunolérgica, le damos esteroides, quitamos el medicamento, etc. Prácticamente si no hay una mejoría y tengo o estoy viendo que está elevando urea y creatinina, pues prácticamente me estoy diciendo, el paciente no va a mejorar, el paciente tiene una patología que va a requerir mayor cantidad de tiempo. Si tú te esperas, vas a empezar a tener las complicaciones generadas por el exceso de sustancias, acidosis, hipercalemia, sobrecarga hídrica, alteraciones del estado de alerta y tu paciente no va a orinar. Prácticamente anticipo y mando al paciente a utilizar hemodiálisis intermitente con una indicación temprana. Sí, no me voy a esperar a que el paciente tenga 7 de potasio o tenga un pH menor de 7 o un bicarbonato consumido menor de 5 para poder iniciar o darle tratamiento. Entre más me espere, mayor chance le doy a las toxinas de generar mayor cantidad de daño y obviamente aumento más la mortalidad porque tampoco es y el hecho de darle hemodiálisis, como les dije, les aumenta la mortalidad entre el 50 y el 60%. Entre peor llega el paciente, más mortalidad se va agregando y en peores condiciones está el cuerpo para poder soportar el cambio hemodinámico de conectarlo a hemodiálisis y poder soportar la serie de trastornos o la serie de cambios en los líquidos y en la concentración de sustancias a nivel del volumen extracelular y del volumen intracelular. Entonces, prácticamente el paciente y la lesión renal aguda tienen ustedes que buscar la manera de poder siempre anticipar qué es lo que va a poder pasar. Para poder anticipar necesitan tener un buen diagnóstico inicial y necesitan tener una idea etiológica. Y sobre todo, si se fijaron, yo hago hincapié en que ustedes se fijen en el volumen de orina, en el nivel de urea y creatinina, pues sí, porque desde el principio si está arriba de 200 la urea y la creatinina arriba de 4, pues no hay mucho que le puedan hacer, ¿no? Más que iniciar terapia sustitutiva. Si el paciente presenta otras indicaciones por acidosis persistente, hipercalemia refractaria a tratamiento, prácticamente también nos obliga a que inicien tratamiento sustitutivo. Pero si el paciente no llega con estas indicaciones, llega con una urea que está entre 130, 150, sigue elevando. Prácticamente ustedes son los indicadores o los que tienen que vigilar la evolución. Tienen que establecer, si empieza a ver aparecer disminución del volumen urinario y no respuesta a las medidas hemodinámicas de mejorar presión arterial, mejorar volumen urinario, el hecho de que anticipen y digan, ¿sabes qué? Mi paciente no va a mejorar y necesito iniciar terapia de reemplazo renal a la de ya. ¿Ok? Entonces, con esto terminamos uno de los capítulos más importantes. Cualquier duda, nos vamos a estar en contacto, jóvenes.